Hola a todos. Estoy estos días leyendo este libro que acaba de salir. Se titula El aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basura para el proletariado. Es del autor, los autores son Olga García Fernández y Enrique Galindo Fernández. Un libro que sigue la línea de libros críticos que periódicamente aparecen en contra de las últimas tendencias pedagógicas y bastante crítico en este caso con el aprendizaje basado en proyectos. Me gustaría hacer referencia primero a un libro que le tengo un bastante cariño, un libro en italiano, se llama La scuola raccontata al mio cane. Es un libro de Paola Mastrocola, una profesora de literatura. Es un libro del año 2004, hace ya 20 años que salió en Italia, y en el cual una profesora de literatura habla precisamente de los proyectos y de forma crítica. Es una profesora de literatura que se pasa unos años fuera de la escuela, deja de impartir clase y después de unos años vuelve a la escuela a explicar literatura y se encuentra con un sistema educativo totalmente cambiado, un sistema educativo en el cual todo se tiene que basar en proyectos, un sistema en el cual la dirección del centro le exige que su currículum se base en proyectos, que es la última tendencia en aquel momento en Italia. Esta profesora explica cosas realmente interesantes, explica en este libro cosas bellísimas y cosas tristísimas para ella. Por ejemplo, explica cómo la dirección del centro le exige que a partir de ahora la literatura que ella explica la tiene que explicar siempre en relación a cuestiones o cosas, digamos, de la vida real, por así decirlo. Por ejemplo, que haga referencias entre literatura y cine, haga referencias al cine. Lo que ella argumenta es que, claro que hay una relación entre literatura y cine, y claro que ella conoce la relación entre literatura y cine, y claro que ella ama el cine y su relación con literatura. Lo que ella expone, lo que ella denuncia es que en aquel momento, mejor dicho, hasta aquel momento, los jóvenes iban al cine y veían la película que tocaba, la película en cuestión relacionada con el tema literario que se estaba trabajando, la veían los fines de semana o por la tarde en cines o a través de vídeos, la veían en casa, mientras que ahora la novedad de toda esta historia de aprendizaje basado en proyectos es que le exigen que la película la tiene que poner en clase, la tiene que poner dentro de las clases, con lo cual proyectar una película en clase supone perder 3 horas de clase, 3 horas de clase en las cuales hay una profesora, un amante de la literatura que está al fondo de la clase, aburrida, viendo una película que ya se la sabe de memoria, y son 3 horas de clase que se han perdido, 3 horas de clase en las cuales esta profesora experta en literatura no puede formar, no puede explicar contenidos literarios porque se está proyectando una película que siempre se había visto en casa, que siempre se había trabajado en los fines de semana, que los jóvenes venían al instituto, al liceo en este caso, con la película ya vista, mientras que ahora hay que ver las películas dentro de clase, con lo cual es una sangría de horas horrible que lo único que hace es debilitar, lo único que hace es degradar la asignatura hasta convertirla en la caricatura que fue. Este es el libro que habla de tantas y tantas cosas con melancolía sobre lo que era su profesión, lo que era enseñar literatura antes y lo que es enseñar literatura a partir de este momento en un contexto de los proyectos. Estamos hablando de una persona que ama lo que explica, estamos hablando de una persona que sabe, estamos hablando de una persona que quiere transmitir conocimientos. Todo esto es lo que me transmite a mí el libro de Paola Mastrocola. Pero si ahora lo comparamos con el libro de Olga y Enrique, este libro Aprendizaje basado en proyectos, vemos que el planteamiento es muy diferente. Es un libro mucho más académico. Es un libro donde se analiza la pedagogía o se critica la pedagogía, se argumenta la pedagogía, se razona con la pedagogía y hace que el libro se convierta en algo
terriblemente aburrido porque le falta pasión, le falta la pasión del aprendizaje profundo, la pasión del que quiere enseñar y el que transmite conocimientos. Lo que tenemos que dejar claro y lo que hay que tener claro desde el primer momento y lo que más o menos todo el mundo tiene claro es que la pedagogía no es una ciencia, como no lo es en general toda la psicología. Y por lo tanto es inútil argumentar con los argumentos o debatir los argumentos pedagógicos, porque la pedagogía no trata de argumentar o no es criticable, es como la teología o es como la astrología. Son conceptos, son digamos dinámicas que no son ciencia. Y como no son ciencia es inútil gastarnos tantísimo tiempo en intentar argumentar con esta gente, porque lo único que hacen es desgastarnos, lo único que hacen es perder el tiempo soberanamente. Los pedagogos lo único que son unas auténticas garrapatas del sistema educativo, que lo único que hacen es anidar en él y succionar de él, enfermarlo, debilitarlo. Son parásitos, no hacen otra cosa. Yo llevo 25 años en el mundo de la educación como profesor y jamás he encontrado nada que un pedagogo o un experto en educación, un experto en didáctica me pueda haber dicho que me haya mejorado lo más mínimo mi experiencia docente. Al contrario, siempre están poniendo piedras, siempre están poniendo palos en las ruedas. Son auténticas, como ya digo, parásitos y no son ciencia. No los podemos poner a la altura, a darles rango académico a estos individuos. Otra cosa es que efectivamente, como pasa en España y desde luego como pasa en Cataluña, los pedagogos, los expertos en educación, etcétera, y toda esta gente en sus más variadas, máscaras, llamadas neurociencia o cualquier otra chorrada que se quieran poner, se han adueñado del sistema educativo. Son los amos del sistema educativo. ¿Por qué? Porque son individuos que le dicen al dueño, es decir, a la autoridad, a la administración educativa, lo que la administración educativa quiere oír, porque son pseudociencia, y toda pseudociencia se basa en decir aquello que quieres oír. Y por lo tanto se han adueñado de todo el sistema, es decir, han convertido el sistema educativo en un ser enfermizo, débil, porque está lleno de parásitos. La prueba la tenemos estos días cuando cogemos el periódico y vemos que los maestros que actualmente, esto ya es oficial, actualmente están saliendo de magisterio, no tienen los conocimientos de matemáticas suficientes para enseñar a niños de hasta 10 o 11 años. ¿Cómo es posible esto? Pues es posible porque las facultades de magisterio están repletas de estas alimañas llamadas pedagogías y pedagogos que lo único que hacen es debilitar, convertir la carrera de maestro en algo débil, es decir, debilitan aquello en donde están. Y esto no se puede argumentar o contraargumentar porque ni siquiera escuchan, como buenas garrapatas, ni siquiera nos escuchan, succionan. Otro ejemplo tenemos en las facultades de ciencias, como la Facultad de Matemáticas, en la cual cada estudiante que quiere entrar en el sistema educativo público como profesor tiene que hacer un máster de pedagogía de 1 año. Todo el mundo sabe, desde que entra hasta que acaba, que todo ese máster no es más que una patraña, que no cuesta dinero y que es una auténtica falsedad del principio al fin. Pero que hay que hacerlo porque es la exigencia para poder ser profesor de secundaria. Contra todo el pedagogismo, ya sea aprendizaje basado en proyectos, ya sea cualsevol otra chorrada, lo único que podemos hacer es evadirnos, lo único que podemos hacer es liberarnos, lo único que podemos hacer es estar tan lejos como sea posible de estas auténticas garrapatas, que son los pedagogos, expertos en educación, etcétera, etcétera. Y esto lo tenemos que hacer buscando un refugio, en el conocimiento concreto, en aquello que nosotros sabemos, explicar, trabajar, compartir lo que sabemos con pasión. En fin, gracias por vuestro tiempo
Y hasta la próxima.